Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que estén mirando este videíto. Les doy la bienvenida al espacio Esencia de Luz. Este es mi espacio holístico y quiero presentarles una nueva charla, mi segundo taller de terapias alternativas que se llama La salud y la espiritualidad. Mi nombre es Carla Sánchez, yo soy terapeuta, instructora de metafísica, terapeuta en flores de Bach, maestra en Reiki, tanto Usui como Karuna. Practico el Ho'oponopono y la ley de atracción. Estoy estudiando en estos momentos estas técnicas y sigo a por más con nuevas terapias alternativas para incorporar a la brevedad. Les doy la bienvenida a mi canal de YouTube que estoy creando y a todas mis redes de difusión que ya se las daré a conocer en la parte de abajo del video. Van a quedar escritas para que tengan acceso a ellas. Ahí tienen mi teléfono de contacto por WhatsApp o Telegram. Y bueno, vamos a empezar con la charla. Esta primera parte se llama definiciones y vamos a ver qué es la salud y qué es la espiritualidad. Vamos a ver qué son términos que conocemos, que hemos trabajado, pero de repente no hemos profundizado mucho en ellos o no le hemos encontrado conexión a un tema con el otro. Bueno, según la definición de la OMS, la Organización Mundial de la Salud es un estado de bienestar del ser. Cuando hablamos de bienestar del ser, hablamos de salud física, salud mental y salud espiritual. Ahora vamos a definir en profundidad qué es la espiritualidad. La espiritualidad es un concepto propio de la filosofía. Su explicación varía según la corriente de pensamiento que se consulte. La espiritualidad es un concepto complejo que abarca diferentes contextos e ideologías. Se trata de una palabra originaria del latín que deriva del término spiritus. Según el punto de vista según el cual se considera la espiritualidad, puede verse como la cualidad del espíritu, de un punto de vista. Visto así, se considera este último como el sentido amplio de la espiritualidad, o puede verse de otro punto de vista, cuando se lo considera a partir de un individuo que tiene que ver más con cuestiones culturales y morales. En este sentido, más restringido de la espiritualidad, se señala rasgos del espíritu de esa persona. Según su propia espiritualidad, es como esa persona decide actuar. También se conoce a esto como la virtud de alguien, ser una persona espiritual. La espiritualidad es un concepto con múltiples significados filosóficos y religiosos. Sin importar la ideología filosófica que intente explicar la espiritualidad, se puede llegar a definir a la misma de esta forma. La espiritualidad trasciende lo terrenal, así como también trasciende lo material. La espiritualidad tiene que ver con alimentar el interior propio y poner en práctica una serie de valores que nos representen. Al tratarse de un concepto sobre el que no existe un consenso particular, además de ser un concepto filosófico, es también un concepto religioso, como sabemos. Se tiende a pensar en la espiritualidad como una forma relacionada a las religiones institucionales, aunque se trata de una práctica que se puede alcanzar sin tener en cuenta ningún tipo de religiones conocidas. La espiritualidad es una cuestión interna de cada persona y se encuentra muy vinculada al sentido de la vida. Si se habla de espíritu, se habla de la esencia del ser humano. Es lo que caracteriza a cada persona y la vuelve única. Nuestro espíritu es un rasgo particular, único, especial de cada uno de nosotros. Como concepto filosófico y religioso, su definición varía según el tipo de ideología que intenta explicarla.
Perdón, a mí se me abrió una pantalla que no debió. A nivel religioso ocurre exactamente lo mismo. Existen muchas religiones y cultos en el mundo que exponen sus supuestos sobre el tema y la forma de practicar esa espiritualidad. Las religiones más tradicionales van a la espiritualidad como una forma de conectar al hombre con el Dios que profesan. En estos casos se considera que la espiritualidad se alimenta rezando y con buenos actos. Mediante estas acciones el hombre se acerca un poco más a su Dios. La espiritualidad puede tomarse como una forma de vida, adoptando una serie de prácticas que alimenten el alma. Un estilo de vida espiritual no necesariamente tiene que estar destinado a un ser superior. Puede ser, por ejemplo, soy espiritual, me dedico a la naturaleza, a la tierra, a la Pachamama, etc. Sino que se destina a nutrir el propio espíritu con acciones que lo enriquezcan y hagan sentir a la persona completa, ¿verdad? En la filosofía se suele tomar el concepto de espiritualidad como lo opuesto a la materia. Otra forma de tomar a la espiritualidad desde la filosofía es para definir a lo interno en contraste de lo externo. Y estos serían los conceptos de salud y de espiritualidad definidos en un principio. Si tú quieres saber cómo se conectan, qué vinculación le vemos a la salud con la espiritualidad, quédate aquí, que en la parte 2 de la charla vamos a hablar al respecto.